Muy buenas. Hoy hablaremos sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país, la independencia de México. Este proceso marcó el inicio de nuestra libertad, después de más de 300 años de dominio español. Conozcamos juntos cómo surgió, quiénes fueron sus protagonistas y cómo se logró consumar. Mi nombre es César Enrique. Yo soy Noé Fabián. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez Olvera. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarti Villaseñor, conocido como Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo, fue un sacerdote, académico y militar. En México se le considera el padre de la patria. Destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México con un acto conocido como el Grito de Dolores. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811, después de casi 6 meses de iniciada la revuelta, y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua. Fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año en Chihuahua. Deposición de Fernando VII. La invasión de España por las tropas napoleónicas en 1808 condujo al aprisionamiento del rey Fernando VII y a la imposición en el trono del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esta situación generó un vacío de poder en las colonias americanas, pues muchos desconocieron la autoridad del nuevo rey y formaron juntas de gobierno propias. Además, algunos sectores de aceites, descontentos desde hacía tiempo con las restricciones comerciales impuestas por la metrópoli, vieron la oportunidad de mostrarse abiertamente opuestos a la corona española. Opresión del sistema de castas. La frecuente confrontación entre españoles, criollos y mestizos en Nueva España, así como la miseria a la que eran sometidos los indígenas y campesinos por el sistema de castas, favorecieron el descontento social. Los mestizos no compartían los privilegios de los blancos, criollos y españoles, y apoyaron las aspiraciones de cambio social. Reformas borbónicas. El Reino de España, que poseía extensos territorios coloniales en América y otras partes del mundo, administraba pobremente sus recursos y perdía gran parte de las riquezas del Nuevo Mundo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de las colonias. La corona impulsó en el siglo XVIII una serie de reformas que promovieron un aumento de los impuestos y otorgaron un mayor control de la economía de Nueva España a los peninsulares. Esto alentó el descontento de los criollos, que fueron excluidos de los cargos administrativos. Patriotismo criollo e ideas ilustradas francesas. Educadas en París o influidas por las ideas llegadas de Europa, las ideas criollas fueron receptivas a los principios de la Ilustración y a las consignas de la Revolución Francesa, que defendían la razón y la igualdad y cuestionaban el derecho divino de la monarquía. A esto se sumó la pugna ideológica entre los criollos mexicanos, que exaltaban su pertenencia al virreinato por sobre la fidelidad a la metrópoli, y la regencia peninsular, que imponía limitaciones al libre comercio que perjudicaban a algunos americanos. El patriotismo criollo jugó un rol importante a la propagación de las ideas independentistas. Independencia estadounidense. La Declaración de Independencia de 13 colonias del actual territorio de Estados Unidos respecto al Imperio Británico en 1776, que se formalizó tras la victoria en la Guerra de Independencia en 1783,
Fue un modelo a seguir para los criollos de la Nueva España. Estos vieron en el conflicto vecino un ejemplo cercano que se podía vencer a una potencia colonial europea, en su caso a España. Primer gobierno independiente de México. Luego de 11 años de guerra por la independencia, se logró la autonomía total de Nueva España respecto a la metrópoli peninsular, que no la reconoció oficialmente hasta 1836. Tras la declaración de la independencia, se formó el primer imperio mexicano, una monarquía católica constitucional que duró apenas 2 años y que reclamó como territorio propio el que había permanecido al ahora extinto Virreinato de Nueva España. Agustín de Iturbide fue proclamado emperador, aunque debió abdicar a los pocos meses en medio de tensiones internas. Entonces, México se separó de América Central y en 1824 una nueva constitución se proclamó como una república. Abolición de la esclavitud. La insurgencia independentista se manifestó en contra de la esclavitud que se practicaba en Nueva España. En 1810, Miguel Hidalgo expidió el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, con el propósito de poner fin al régimen social esclavista y a los tributos impuestos a mestizos e indígenas. En 1813, José María Morelos proclamó en su discurso Sentimientos de la Nación la proscripción de la esclavitud. Sin embargo, esta práctica siguió existiendo hasta que se declaró la independencia, y en 1829 el presidente Vicente Guerrero decretó oficialmente su abolición. Fin del sistema de castas. El proceso independentista, conjunto al desmantelamiento del régimen estamental de la colonia, conocido como el sistema de castas, que distinguía a las personas por su nacimiento, color de piel y origen étnico. Este cambio instauró la igualdad entre la ley y favoreció la lucha reivindicativas, especialmente entre los sectores más desfavorecidos que reclamaban una sociedad más justa, basada en la igualdad de oportunidades. Guerra entre México y Estados Unidos. La inestabilidad política y las dificultades económicas de los primeros años de gobierno independiente de México hicieron casi imposible hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses. En 1845, Estados Unidos se anexó Texas, que se había declarado independiente de México en 1836, y quiso comprar otros territorios que el gobierno mexicano se negó a vender. Finalmente, en 1846, estalló una guerra entre ambos países, conocida como la Intervención estadounidense en México. Tras 2 años de enfrentamientos, México se vio obligado a ceder a Estados Unidos gran parte de su territorio, correspondiente a los actuales estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. Frustración de las esperanzas de la repartición de riquezas. Con muchas de las naciones repúblicas americanas, la promesa de reparto económico, equitativo y de la igualdad de oportunidades se vio frustrada en el enriquecimiento de las élites locales, que dejaron de rendir cuentas a España, pero mantuvieron su posición de poder como dirigentes a la nueva sociedad postcolonial o como grandes propietarios de tierras. Esto llevó tensiones internas que derivaron en conflicto político, social y militares en los años siguientes. La independencia de México. Querétaro, 1808.
con la actuación especial de Rotary, como Miguel Hidalgo, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama. Hace muchísimos años atrás, el territorio mexicano llegó a encontrarse entre la espada y la pared. Fue una situación difícil, pues el dominio de los pueblos recaía sobre manos extranjeras. En esa época todo era diferente, en el mundo no existía tanta libertad de pensamiento ni expresión, lo que ocasionaba un choque cultural contraproducente y en consecuencia, demasiadas injusticias. A pesar de eso, dicho dominio comenzaba a tener los días contados, pues la inconformidad de la gente aumentaba cada vez más con el pasar de los días. Desde el año de 1808, un grupo de valientes líderes se reunía entre las sombras de Querétaro, pues juntos comenzarían a idear un plan que pusiera fin de una vez por todas a la terrible opresión en la que vivían. Y cabe recalcar que muy en las sombras, pues lo que hacían podía ser considerado como alta traición y traer consecuencias desfavorables para todos los involucrados. En el año de 1810, tras muchos meses de planificación y temor, por fin pudieron acordar una fecha en la que darían inicio a sus planes de independencia. Pero claro, no todo podía ser así de sencillo. Pues a tan solo días de llevar a cabo su plan, este fue descubierto. Chispas. ¿Ahora qué sucederá con el plan? La primera en caer fue doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero, afortunadamente esta había logrado dar aviso a los demás antes de que también fueran capturados. Fue así que sin más tiempo que esperar, los planes de independencia comenzaron. La noche del 15 de septiembre y madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo tocó las campanas de la iglesia de Dolores, con el fin de convocar al pueblo mexicano y así contarles sobre el plan que habían ideado y pedirles que se unieran a ellos en una lucha armada por la independencia de México. Mucha gente respondió al llamado hecho por Miguel Hidalgo, tanto civiles como militares. A lo largo de la lucha, se formaron diversos ejércitos y alianzas que involucraron personajes como José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Leona Vicario. La guerra no fue nada sencilla, pues llegó a tener una duración de 11 años, entre los cuales se experimentaron 4 distintas etapas, abarcando cada vez más territorios y sumando más personas. Las últimas etapas tuvieron líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quienes se encargaron de fortalecer la independencia. Finalmente, en la cuarta etapa, Guerrero firmó un acuerdo con Iturbide llamado el Plan de Iguala, y los extranjeros al verse perdidos accedieron a firmar el Tratado de Córdoba, el cual establecía la independencia de México, permitiendo que el 27 de septiembre de 1821 se proclamara al fin la consumación de la independencia.